Tengo algunas preguntas para ustedes antes de comenzar. ¿Cuántas personas en esta audiencia realmente creen en la idea de que la forma en que piensas tiene algún efecto en tu vida? ¿Que tus pensamientos influyen en tu vida? ¿Creen en eso? Sí. Entonces, ¿cuántas personas aquí se despertaron esta mañana y crearon conscientemente su futuro? Saben, la razón más grande por la que la gente no lo hace es porque realmente no creen que sea cierto. Verás, si supieran a nivel visceral que esto es completamente real, alguna vez se perderían un día. Vamos, ¿dejarían que algún pensamiento pasara desapercibido en su conciencia que no quisieran experimentar? Según la neurociencia, tu cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabes en tu vida, ya sea que desees salud, riqueza, amor, libertad, abundancia o cualquier otra cosa en tu vida. No se trata de crear esas cosas, sino de generarlas y, en última instancia, convertirte en ellas. La generación es la llave que abre las puertas de la creación y el aspecto que más a menudo se pasa por alto en el proceso de traer nuevas cosas, personas, ideas, oportunidades, eventos, etc., a tu realidad. La mejor parte es que no se trata de un conocimiento oculto guardado en manos de unos pocos elegidos. No es más que una fórmula, y para cualquier cosa que estés tratando de traer a tu vida, es la misma fórmula. La creación entonces se trata de la generación de una frecuencia o de tu energía personal. Si estás generando una frecuencia, estás sincronizando tu energía con la frecuencia de alguna posibilidad que ya existe en el campo cuántico. Una vez que generas una nueva frecuencia que lleva una intención o información de tu estado interno del ser, entonces estás conectado a un nuevo futuro. Tomemos como ejemplo la abundancia. En su mayor parte, la abundancia está ligada a una frecuencia particular de dignidad y o libertad, que puede transmitir el mensaje o la intención de su deseo individual de riqueza. Puede estar inspirado en tener mucho dinero en tu cuenta bancaria, viajar regularmente a lugares exóticos, tener más de lo que necesitas o la libertad de hacer lo que quieras, con quien quieras, tantas veces como quieras. Crear tu vida como quieres con tus propias intenciones específicas es una función de tu libre albedrío. Sin embargo, su capacidad para pasar a un mayor nivel de conciencia de esa nueva realidad personal y crear la energía de la abundancia momento a momento es una gran prueba para cualquiera. Si terminas tu meditación y sientes tu abundancia y riqueza, pero cuando abres los ojos tus sentidos te engañan porque aún no puedes ver tu abundancia manifestada, entonces vuelves a vivir en carencia y separación, creyéndolo. Aún no ha sucedido. Si vuelves a sentir carencia y separación de tu realidad futura, entonces simplemente te desconectaste de la energía de tu futuro y estás de regreso en la misma energía familiar de tu pasado. Eso significa que has vuelto a ser la misma persona, creando la misma frecuencia de tu pasado y la misma coincidencia vibratoria que es conocida por todo en tu vida. De hecho, estás pensando y sintiendo de la misma manera, por lo tanto, tu energía es la misma que el día anterior. Tu cerebro es un registro de tu entorno, un artefacto de tu pasado. Entonces, si crees esto, controla tu entorno tu pensamiento o tu pensamiento controla tu entorno. Entonces, si te despiertas por la mañana y te levantas de la cama por el mismo lado que el día anterior, apagas el despertador con el mismo dedo, te pones tus pantuflas favoritas, vas al baño y usas el inodoro como siempre. Luego te miras en el espejo para recordar quién eres. Luego te metes en la ducha y te lavas de la misma manera rutinaria. Luego te arreglas para lucir como todos esperan que luzcas. Luego bajas y tomas café en tu taza favorita. Luego conduces al trabajo de la misma manera que el día anterior. Ves a las mismas personas que te molestan de la misma manera. Haces exactamente lo que sabes hacer y memorizas tan bien que eres un experto en eso. Luego te apresuras a volver a casa para que puedas revisar tus correos electrónicos, y luego ir a la cama para hacerlo todo de nuevo. Ahora, aquí está mi pregunta. ¿Cambió tu cerebro en algo ese día? Podríamos decir que estás pensando los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones que crean las mismas experiencias que producen las mismas emociones, pero esperando secretamente que algo cambie en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, como el entorno enciende diferentes circuitos en tu cerebro, comienzas a pensar igual a tu entorno. Ves a las mismas personas, vas a los mismos lugares, haces las mismas cosas a la misma hora. Es el entorno externo el que enciende diferentes circuitos en tu cerebro, haciéndote pensar igual a todo lo que conoces. Y mientras sigas pensando igual a todo lo que te es familiar y conocido, ¿qué seguirás creando más? La misma vida. Ahora la ley cuántica todavía se aplica a ti. Simplemente estás pensando igual a todo lo que conoces y sigues creando más de lo mismo.
Para cambiar verdaderamente, debes pensar más grande que tu entorno. Cada persona grande de la historia sabía esto, ya sea William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la reina Isabel I o Juana de Arco. Todos tenían una visión. Todos tenían una idea que no podían ver, oler, saborear o sentir, pero estaba viva en su mente. Era tan viva en su mente que comenzaron a vivir como si esa realidad estuviera sucediendo ahora. Entonces, puedes creer en un futuro que no puedes ver ni experimentar con tus sentidos todavía, pero que has pensado suficientes veces en tu mente para que tu cerebro cambie literalmente para parecer que el evento ya ha sucedido. La neurociencia dice que es absolutamente posible. Ahora, tu personalidad crea tu realidad personal. Es así de simple, y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Entonces, la personalidad presente que está sentada aquí hoy, has creado la realidad personal presente llamada tu vida, ¿estarías de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo en que si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar fundamentalmente los pensamientos que estás pensando, los comportamientos y hábitos que estás demostrando, y las emociones que has memorizado que se han convertido en parte de tu identidad? Y la mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y nunca funciona. Tenemos que convertirnos en otra persona. Entonces, mientras sigas pensando los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones y viviendo las mismas experiencias que producen las mismas emociones, hay un principio en la neurociencia que dice que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan entre sí. Y si sigues repitiendo los mismos estados mentales y físicos una y otra vez, tu cerebro comienza a encenderse en las mismas secuencias, en los mismos patrones y en las mismas combinaciones. Y cada vez que haces que tu cerebro funcione de cierta manera, eso se llama mente. La mente es el cerebro en acción. Así que mientras te recuerdes a ti mismo todos los días quién crees que eres todos los días, estás causando que tu cerebro se active de la misma manera. A medida que se activan y se conectan en los mismos patrones con el tiempo, el cerebro se mueve hacia una firma muy finita que se llama tu personalidad. Ahora, esa caja en tu cerebro no es literalmente una caja, pero son los programas neurológicamente más comúnmente cableados que se ejecutan redundantes, porque seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Cambiar tu mente entonces es hacer que el cerebro funcione en nuevas secuencias, patrones y combinaciones para comenzar a hacer que el cerebro funcione de manera diferente. Y el único ingrediente que nos permite hacer eso es el conocimiento o la información. Cada vez que aprendes algo nuevo, haces una nueva conexión en tu cerebro. Eso es lo que es el aprendizaje, forjar nuevas conexiones. Recordar es mantener o sostener esas conexiones. Entonces, cada vez que tienes un pensamiento, creas una reacción química. Si tienes un gran pensamiento ilimitado o alegre, enciendes un conjunto específico de circuitos en tu cerebro que produce un nivel de mente que activa otra parte del cerebro, que hace una reacción química para que comiences a sentir exactamente lo que estabas pensando. Genial, ilimitado o alegre. Ahora, si tienes un pensamiento negativo, infeliz o de menosprecio, enciendes un conjunto diferente de circuitos que produce un nivel de mente diferente, y el cerebro comienza a producir un lote diferente de sustancias químicas que señalan al cuerpo para que comiences a sentir exactamente lo que estabas pensando. Negativo, infeliz o indigno. Entonces, en el momento en que comienzas a sentir la forma en que piensas, comienzas a pensar de la forma en que te sientes, lo que hace más sustancias químicas para que sientas la forma en que piensas. Y luego piensas de la forma en que sientes, y luego sientes de la forma en que piensas, y luego piensas de la forma en que sientes. Y algunas personas hacen esto durante 20, 30 o 40 años. La redundancia de ese ciclo con el tiempo crea lo que llamo un estado de ser. Un estado de ser es cuando tu mente y tu cuerpo están trabajando juntos, o tus pensamientos y sentimientos están alineados con un concepto. Quienes determinan su realidad basándose en sus sentidos, esperan el alivio de su carencia para sentirse abundantes. Su creencia es que cuando finalmente llegue la riqueza, serán abundantes. Al hacerlo, inconscientemente viven según el antiguo modelo de realidad de causa y efecto. Si vives según este modelo anticuado, porque estás en un estado de carencia y separación, sigues comprobando con tus sentidos para ver si tu abundancia ha llegado. Como no puedes verlo, te preguntas si lo estás haciendo bien o por qué no ha sucedido todavía. Este tipo de análisis solo sirve para crear una mayor separación porque estás analizando tu vida dentro de la misma energía, frecuencia o emoción familiar. Podríamos decir que estás pensando en el pasado, y por tanto, todo en tu vida sigue igual.
Así como un músico podría practicar sus escalas todos los días, para poder tocar su instrumento de forma automática y sin pensar, usted debe trabajar diariamente para crear y mantener ese estado de abundancia para que se convierta en su estado de ser. Debes seguir revisando este estado del ser una y otra vez todos los días en tus meditaciones, y luego mantener este estado del ser modificado durante todo el día, independientemente de las condiciones de tu vida, de las emociones y hábitos del cuerpo y durante todo el día, un periodo prolongado de tiempo. Esa es tu iniciación a la abundancia. Entonces, un día, cuando te hayas convertido en abundancia, sin jamás vacilar en ese estado de ser, despertarás y aquello que vivía en tu mente y corazón como una idea de abundancia, se materializará en forma y materia, y llegará de una manera que nunca podrías haber predicho. Si ya estás en un estado de dignidad, abundancia, gratitud, libertad, empoderamiento, etc., y si eres capaz de mantener ese estado, entonces ya sientes que eso ha sucedido porque es tu sentimiento el que te conecta con ese futuro, y tu cuerpo cree que ha sucedido. Pero en el momento en que empiezas a dudar, a preguntarte, a analizar, a forzar o a controlar, significa que has vuelto a ser la persona mayor que vive en la carencia. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y a medida que las personas quedan atrapadas en este ciclo de pensar y sentir y pensar con el tiempo, condicionan a su cuerpo a memorizar esa emoción, así como la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe tanto como la mente, eso se llama un hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es la mente. Ahora, el 95% de lo que eres para cuando tienes 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, un conjunto de reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes que se ejecutan como un programa informático. Entonces, el 5% de tu mente consciente comienza a trabajar en contra del 95% de lo que has memorizado. Así que la persona quiere pensar positivamente, pero se siente negativamente. Quieren crear su tablero de sueños y poner su vida futura, pero se sienten indignos. Eso es mente y cuerpo en oposición. Tenemos que reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. Entonces, ¿cuántas personas aquí conocen a alguien que ha memorizado el sufrimiento? No tiene que ser usted, podría ser cualquier persona, y le dices a esa persona, «Oye, ¿leíste el libro que te di?» ¿Qué dicen? «No». ¿Viste el DVD que te di? «Oh, no». «Oye, escucha, vamos a salir a cenar, vamos a ver un poco de comedia y dar un paseo por el agua. ¿Quieres venir?» «No». ¿Qué están diciendo? Están insistiendo en este orden neuroquímico que ninguna persona, cosa o experiencia puede sacarlos de él, y tenemos estos tres cerebros para permitirnos entrar en un nuevo estado de ser. Y el campo cuántico, la mente universal, como quieras llamarlo, responde a quién eres, no a lo que estás pensando, no a lo que estás sintiendo, sino a la combinación de cómo estás pensando y cómo estás sintiendo, llamada un estado de ser. Ahora, la mayoría de las personas esperan a qué crisis o trauma, enfermedad o pérdida o diagnóstico realmente quieran cambiar. Esperan hasta el punto en que el ego está tan bajo que ya no pueden continuar como de costumbre. Eso es cuando comenzamos a mirar cómo estamos pensando, qué creemos, cómo actuamos, nuestra actitud o qué emociones estamos viviendo. Y mi mensaje es, ¿por qué esperar? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, que tiende a ser el modelo humano. O podemos aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Ahora, ¿quieres saber la parte más difícil de todo esto? ¿Estás listo? La parte más difícil de todo esto es hacer tiempo para hacerlo. Eso es todo. Eso es todo. Hacer tiempo para ti mismo.